Buenas tardes, soy Mandy Cohen, soy la secretaria del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Carolina del Norte. Es un gusto estar con ustedes. Conmigo el día de hoy es el director Mike Sprague, Nicole Fox y Karen Magoon. Son nuestras intérpretes de lenguaje de señas estadounidense y tras las cámaras, como siempre, se encuentran nuestras intérpretes de español Jackie y Jasmine Metivier. Comenzaré con la serie de cifras. A partir de esta mañana existen ya 10.923 casos de COVID-19 confirmados por laboratorio en 98 condados. 547 personas están hospitalizadas y tristemente han ocurrido 399 defunciones. El día de hoy no voy a compartir gráficas, sin embargo, tenemos nuevos datos que compartir con ustedes. La nueva característica que vamos a ofrecer son casos positivos de laboratorio por código postal. Ahora lo vamos a publicar también así. Estará disponible a partir de esta tarde. Estamos haciendo todo lo posible para que no se vuelva a caer el sistema nuevamente al subir más información. Como todos los datos, estos datos también tienen limitaciones. No se va a compartir la información en base a códigos postales en donde tengan menos de 500 personas o bien menos de 5 casos confirmados por laboratorio. Así que no menos de 500 personas en ese código postal y menos de 5 casos de confirmación. Esto es consistente con el Centro Nacional de Estadísticas para evitar que las personas sean identificadas. Recuerden, eso no significa que no haya personas con COVID-19 en esos códigos postales. Esperamos continuar publicando nueva información al tratar de equilibrar la transparencia, salud pública y privacidad de pacientes a la vez que respondemos a esta crisis. Esperamos esta nueva información sea útil para todos. El día de ayer compartimos en dónde nos encontramos en relación a las mediciones claves que estamos monitoreando al planear la relajación de restricciones. Es un gusto ver que estamos haciendo cada vez más pruebas y lo vimos ayer. Más de 5.300 pruebas se realizaron el día de ayer y el porcentaje de resultados positivos bajó a un 7%. Eso es excelente. Como les dije ayer, no tenemos estos resultados por accidente. Estoy muy orgullosa de vivir en Carolina del Norte. Juntos hemos logrado hacer lo que muchos otros estados han tratado de hacer. Estamos posicionándonos en el mejor de los casos para cuando se relajen las restricciones. Y anticipamos con gusto el mes de mayo. Esto significa que tendremos que hacer cambios gradualmente y acostumbrarnos a una nueva manera de hacer las cosas. Recuerden, hay muchas personas en Carolina del Norte en riesgo de contraer una enfermedad grave de COVID-19 y todo lo que podamos hacer colectivamente para reducir la propagación del virus, para proteger a nuestros amigos y vecinos, es lo mejor. Aproximadamente 38% de adultos menores de 65 años en Carolina del Norte tienen por lo menos una de las enfermedades subyacentes que los CDC han identificado como de alto riesgo, 38%. Así que vamos a tener que ser muy inteligentes para conservar a nuestras familias y comunidades a salvo y hacer todo lo posible. Esto significa cosas como permanecer a 6 pies de distancia de las personas al salir de la casa. Y si no puede estar a 6 pies de distancia, entonces utilice un cubreboca. Lávense las manos durante más de 20 segundos o bien usen antibacterial frecuentemente. Es importante. Quédese en casa si está enfermo. Y si es mayor o corre mayor riesgo de contraer una enfermedad grave de COVID, por favor permanezca en casa el mayor tiempo posible. Al ver los datos, continúo sintiéndome optimista de que nuestras tendencias estarán lo suficientemente estables para iniciar la fase 1 la próxima semana. Si nos quedamos en casa ahora, estaremos en una trayectoria de éxito para comenzar a relajar las restricciones y continuar con lo planeado. Usted puede hacer la diferencia para proteger a su familia y sus vecinos. Sigamos cuidando unos de otros y permanezcamos en casa para salvar vidas. Le voy a ceder la palabra al director Sprayberry para algunas
información. Gracias. Gracias, señora secretaria, y muy buenas tardes. El día de hoy es el día 53 de que el Centro de Operaciones de Emergencia sea activo en respuesta a COVID-19. Tenemos más de 200 miembros de la Guardia Nacional que están apoyando los bancos de comida y de operación nutrición en las escuelas. Ellos han estado muy ocupados surtiendo, clasificando, cargando, descargando, empacando y entregando para apoyar a las escuelas y también a los bancos de comida. El día de hoy vamos a agregar más soldados al programa de nutrición de las escuelas de Bladen para darles descanso a los trabajadores. Les damos las gracias a estos miembros de la Guardia. Ustedes también pueden ayudar a los bancos de comida con una donación. Vayan a feedingthecarolinas.org para poder encontrar un banco de alimentos cerca de ustedes o pueden hacer una donación en línea. Nuestro equipo de compras y logística continúan comprando y recibiendo y distribuyendo equipo de protección personal y otros insumos. El día de ayer recibimos guantes, mascarillas y respiradores N95 y los mandamos a 33 condados. Ya hablé un poco de la recuperación y en este frente ya no nos notificó FEMA que Carolina del Norte ha sido aprobado para el programa de consejería para crisis para todos los condados en el estado para poder ayudar a las personas con los efectos psicológicos de COVID-19 y van a tener servicios educacionales y de alcance a las comunidades. Este programa también ayuda a los sobrevivientes de desastre a que puedan entender la situación actual para mitigar estrés y también revisar las opciones de recuperación y también le están alentando a que tengan conexiones con otros que están en el proceso de recuperación. Este programa de consejería es el único programa autorizado para FEMA por la asistencia individual. Continuamos trabajando con esta agencia y aliados federales para tener otros programas. Como acaba de mencionar la secretaria Cohen, vamos a presentar nuevos datos de los casos confirmados por laboratorio por código postal. Y como ella dijo, no va a haber datos para los códigos postales que tengan menos de 500 personas y menos de 5 casos confirmados. Y esto nos ayuda a no identificar a las personas. Esto es bueno. Agradecemos el arduo trabajo de este equipo y también el de CERT para ofrecer más información e informarnos a ustedes de nuestras decisiones de aquí en adelante. La siguiente semana es la preparación para huracanes y como van a estar en casa este fin de semana, es un muy buen momento para preparar su kit de emergencia y cerciorarse que lo tienen. Si no tienen un kit, vayan a readync.org para ver qué necesita. No se le olvide incluir toallas desechables, gel antibacterial, cubrebocas y para que pueda seguir sano. Póngase a hablar con su familia sobre el plan de emergencia, si tiene que evacuar, a dónde va a ir. Haga un plan para que no tenga que depender de un refugio que esté muy lleno. Quédese con la familia, con amigos o en un hotel. Y si usted vive en el interior, ofrézcales a su familia, amigos que estén cerca de la costa, que si tienen que evacuar durante la pandemia, que se vengan a su casa, para que puedan también todos estar a salvo en esta temporada. Muchísimas gracias por sus esfuerzos de seguirse quedando en casa, mantener la distancia para detener la propagación. Y esto todo nos va a ayudar a relajar las restricciones. Continúen trabajando arduamente y como siempre no se le olvide estar pendiente de sus amigos y de sus vecinos. Llámeles a sus seres queridos. Les van a agradecer. La amabilidad y cooperación, superaremos todo esto. Un equipo, una misión y una familia. Gracias, señora secretaria. Le cedo la palabra para preguntas. Muy bien, gracias, director Sprayberry. Pueden iniciar con las preguntas. Tender Morgan, de WDTV. ¿Puede dar más información sobre
como este portal en donde se publica la información en base a código postal. ¿Cómo a qué horas va a estar listo? En cuanto a esta información en base al código postal, se va a publicar en la mismo sitio web, en el portal, en el dhhsnc.gov/coronavirus. Yo calculo que en la siguiente hora aproximadamente estará disponible. Pueden checar este portal y podrán ver todas las demás cifras. Gracias. Duane Hooger de ABC 11. Muy buenas tardes. De WDTV. Algo relacionado con el presupuesto. No sé, no he visto claramente qué es lo que quiere ver ahí. Si le falta algo al plan o es lo que tenían ya propuesto en el. Y respuesta, había unos ítems que eran críticos para la respuesta de esto, porque queríamos cerciorarnos de que teníamos dinero para las comunidades desatendidas y también para la salud conductual, para nutrición y también para actividades de refugio. Las buenas noticias es que ya vi que ya está incluido en el paquete que nosotros pudimos componer con el Senado y también con la Casa de Representantes. No, acabo de ver una última versión, la última hora, y seguimos trabajando para conseguir más fondos para atender a las comunidades que están siendo desatendidas, pero ya también vamos puesto las mayorías de las cosas que ya habíamos hablado a principios de esta semana. Entonces yo creo que vamos a empezar a mandar estos fondos en esta semana en respuesta a COVID-19. Steve Harrison de WFIA en Charlotte. Mi pregunta es sobre la información en el sitio, en el portal habla de los casos de COVID en hospitales de 0 a 100. ¿Y por qué han cambiado la escala desde el día de ayer a hoy? Gracias por ser tan detallados sobre los datos. Sé que hay distintos diseñadores que hacen este trabajo en cuanto a hacer estas gráficas, tal vez porque los hospitales tienen ahora más de 500. Creo que este fue un cambio de diseño. En general, lo que queremos dar a conocer en cuanto a hospitalizaciones es que el cambio es un tanto plano, a pesar de que hay cambios de 50 a 100, eso en general es plano en cuanto a la capacidad del sistema de salud. Creo que es lo que estamos tratando de transmitir, que nos sentimos bastante cómodos a pesar de que hay leves fluctuaciones, no ha habido picos. Los hospitales son capaces de administrar o controlar esta capacidad. Y eso es lo que en realidad estamos tratando de procurar, reducir la propagación del virus para que la gente no se enferme al mismo tiempo. De esa manera, los hospitales van a poder atender a todos los pacientes. Tu pregunta es más bien de diseño, pero en general el resultado es que en cuanto a hospitalizaciones, la barra está plana y no hay tanto pico, a pesar de que haya habido un cambio de 500. Tal vez ese fue el asunto. Gracias por prestar tanta atención. Jonathan Alexander, News and Observer. No lo estamos escuchando bien. Si vamos a tener el rent-a-person y si tenemos nosotros la facilidad de poder adquirir esto o fabricarlo
para los enfermos. Gracias, respuesta. Me faltó un poco al principio. Estaba refiriéndose a Remdesivir y que querían cerciorarse que sí teníamos suficiente. Sí, exacto. Así es que gracias por esto. Este es un medicamento que ahora está presentando unos efectos muy prometedores para las personas que están enfermas. Obviamente, hay muchas personas en todo el país y en todo el mundo que han sido muy impactados por COVID-19. Es que la cadena de suministro para este medicamento es un problema, pero seguimos trabajando con el fabricante para entender cuáles son las maneras en que nosotros podemos tener la cantidad correcta de suministro. Voy a asegurarme que mi equipo pueda seguir esto en cuanto a lo que nosotros tenemos aquí. Le daré después puntos específicos. Gracias. Ken Smith, de WRAL. Hablando de la información del código postal, ¿cuáles son las implicaciones? Porque hasta ahora la información era en base a condado. A futuro, ¿cómo piensan diseminar la información para que todo el mundo tenga los datos? No sé si hay una gran diferencia. Básicamente estamos tratando de transmitir más información porque queremos ser transparentes. Muchos de nosotros en Carolina del Norte nos identificamos con el condado donde vivimos, por eso compartimos la información en base a condados. Así es como los condados o los centros de salud pública lo hacen así. Así que ahora podemos filtrar los datos y ahora lo estamos ofreciendo en base a código postal. Es otra manera de visualizarlo. Mis investigadores, si estuvieran aquí, ellos te podrían decir que quiero compartir esa información. Simplemente es una variación y es un desafiante. Vamos a tratar de usar datos a base de nivel de condado al tratar de ver algunos de los indicadores. Simplemente queremos ofrecer más información para que las personas puedan observarlo. La siguiente, de North Carolina Public Radio, Colt del Charco. Gracias por llamar. Yo quería tener más especificidad. Lo que va a pasar al final de la siguiente semana de quedarse a casa y que si va a ser esta enmendada. Hay conversaciones que ya hayan tenido en cuanto a tener a diferentes razones por las que pueden abrir cosas en diferentes momentos. Ya hablaron de esto. Respuesta. Gracias por la pregunta. ¿Y cómo nos ponemos a pensar en cómo vamos a relajar restricciones? Ya hablamos a nivel de condado. Es muy difícil de que unas personas viven en un condado, trabajan en otro y van de compras a otro diferente. Escuchamos de la comunidad de negocios, de la confusión de tener varias municipales en un condado. También estos pueden ser diferentes enfoques. Lo que hemos continuado tratando de hacer, cómo nos vamos a enfocar en esto a nivel estatal y crear algo para todos, y creo que simplificaría el mensaje en tiempos que hay mucha confusión. Es bien importante estar bien claros las expectativas y las guías conforme avanzamos. De aquí vamos a seguir con el mismo enfoque a nivel estatal para relajar restricciones, y dice a lo mejor a nivel local. Conforme vamos pasando por las fases, a lo mejor ciertas regiones pueden avanzar más rápido que otras, pero no sabemos. Seguimos viendo los datos para entender cómo las cosas están impactando al estado. Vemos las temporadas y cómo avanza. Nosotros tenemos personas que van a ir a la parte del este del estado, y cómo va a impactar esto con el virus. Estas son las cosas que seguiremos observando cuando nos ponemos a pensar en un enfoque regional y si es lo adecuado. Pero cuando pensamos nosotros a pensar relajar restricciones, va a ser a nivel estatal para toda la siguiente semana. Las siguientes semanas. Alexis Bell, de Spectrum News.
Quiero aclarar más sobre la colaborativa de rastreo de contactos. ¿Nos puede dar más detalles acerca de cuándo va a comenzar la contratación y cuántas personas necesitan para hacer esto? Sé que van a agregar 250. ¿Y cuánto les van a pagar? Gracias por la pregunta. En cuanto al rastreo de contactos, esta es una fuerza laboral que vamos a querer instalar una vez que... De hecho, la capacitación ya comenzó en nuestros departamentos de salud locales al empezar y poder integrar más este trabajo y aumentar la actividad de rastreo. Nos aliamos con Community Care North Carolina y lo anunciamos esta semana. Ya tenemos un manual y tuvimos más de 1,000 personas que presentaron su solicitud en las primeras 24 horas para ser contratadas. Estamos colaborando con aliados en distintas partes del estado para poder contratar personas de las diversas comunidades quienes van a estar llamando directamente a sus hogares o incluso los van a ver en persona si es necesario. Vamos a tratar de hacer todo este trabajo por teléfono para tratar de conservar la distancia social. Sin embargo, queremos personas que estén ya en esas diversas comunidades con las que van a interactuar. Así que estas alianzas con los centros locales es importante a la hora de contratar. También vamos a contratar a personas que se han visto impactadas por COVID-19 y no tengan trabajo. Así que ese trabajo de contratación ya se está realizando. Nuestro objetivo es tener 250 nuevas personas contratadas y capacitadas y listas para empezar el trabajo en mayo. Estarán listas a mediados y lo vamos a hacer como en 2 partes para terminar la capacitación en sesiones de pequeños grupos. Estamos trabajando en esto. Si conocen a alguien que está interesado y quieren presentar su solicitud, hay 2 tipos de puestos. El centro de salud que va a hacer el rastreo y otros son trabajos de supervisión. Así que hay 2 niveles. Y también niveles de cualificaciones. Puede ver en Community Care of North Carolina los detalles. Travis Bain de WRAL. Gracias. La pregunta es para el director Sprayberry. Ustedes ya están recibiendo de equipo de protección personal de varios proveedores y yo me pregunto... Y están viendo que hay gente que quiere aprovecharse de esta situación. Muchas gracias por la respuesta. Como saben, nosotros hemos estado investigando a proveedores durante varias semanas y hemos visto algunos proveedores que hemos estado seleccionándolos y que a lo mejor estos no son los proveedores con los que nos gustaría tener un negocio. Estamos seleccionándolos y cerciorándonos de que sí van a poder tener la capacidad de hacer negocios en Carolina del Norte y que no los hayan excluido el gobierno federal o el gobierno estatal. Así es de que tenemos diferentes puntos para analizar, para poder llegar a que están investigados y han sido seleccionados. Y luego tenemos todas las hojas con las especificaciones para todos que nos dieron los higienistas de la salud pública, y los compradores van a tomar estas hojas con todas las especificaciones para ver que haya equivalente en los insumos y que cumplan con estas especificaciones. Y además nosotros también tenemos a los higienistas industriales, van a ver una de estas prendas antes de comprarlo. Una vez que se hace una compra y se la mandamos a una de las bodegas, de nuevo tenemos un higienista industrial para que vea si lo que nosotros pedimos es exactamente lo que hemos recibido, y si no es lo que pedimos y recibimos otra cosa, se los regresamos y ellos pagan el costo. Y no vamos a aceptarlo porque nosotros tenemos un proceso de selección muy difícil. Es la manera en que nosotros podemos analizar el equipo que recibimos, y cuando nosotros configuramos todo esto, lo hicimos al principio para que no tuviéramos este problema. Gracias por la pregunta.
Gracias, así es de que voy a cerrar esta sesión. Gracias de nuevo, ha sido una semana muy ocupada y yo pienso que vamos a continuar así la semana que entra. Vamos a seguir viendo las tendencias, vamos a aumentar el número de pruebas, vamos a contratar a los rastreadores para que trabajen con los departamentos de salud local y también anticipamos con gusto hablar con ustedes más de cómo vamos a relajar las restricciones en Carolina del Norte. Continúen protegiéndose unos otros, a los amigos, los vecinos, a todo lo largo del mes de mayo. Gracias por quedarse en casa para salvar vidas.